la van a conceder. En estos dos casos que les refiero, pues no había algún interés público preponderante que se afectara, y por eso también el juez en el control que hace así lo explica y así lo fundamenta y así lo motiva, y entonces se envía, se suspende el trámite, la audiencia, la que se suspende es la audiencia, no lo envían, se hace el convenio, lo enviamos, se reanuda la audiencia de juicio, y en un caso fue de cumplimiento inmediato y no había ninguna medida cautelar de privación, en el otro sí había, entonces en uno fue para efectos y en otro fue para extinción y sobreseimiento. Entonces, pero esto es con ley del proceso. Con Código Nacional no hemos tenido, pero nos alegramos mucho, nos congratula bastante el hecho de que algunos jueces hayan permitido la salida para el delito de violencia intrafamiliar, y les digo que me congratula porque en este sentido también se hace un control en base al artículo primero pro persona, en el sentido de que no había una condición de vulnerabilidad, aun y cuando era un delito de violencia intrafamiliar, esta cuestión pudo sanearse empoderando a la mujer y verificándose bajo todas las cuestiones de resguardo y de seguridad, y entonces el juez permite que se realice el pago de la reparación del daño como un derecho de la víctima a recibir ese pronto resarcimiento, y verificando él también que no se vulneren ninguna otras situaciones, y permite la salida alterna. La víctima obtuvo su pago, su resarcimiento, así como ella lo determinó, con una reparación integral. Entonces pues yo creo que eso es bueno, es una buena satisfacción para ella, para su familia, porque también había algunas otras personas involucradas. Y en el otro caso que les acabo de mencionar, el de homicidio en riña, también la jueza hace un buen control. Ahorita se los voy a mostrar en unos momentos más esa audiencia del control que hace la juez y cómo le explica qué es esta salida alterna, ¿sí? Entonces no sé si quedó contestada la duda por allá, ¿sí? Muy bien. Entonces continuamos. En el órgano también existe un consejo de certificación. No crean que la certificación para los operadores del sistema es una cuestión inventada, es una cuestión generada de la nada. Este consejo de certificación nos habla la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, dice que se constituirá un consejo en los órganos jurisdiccionales, un consejo de certificación. Este consejo de certificación así se denomina para las entidades federativas de los órganos supremos y superiores de justicia, y para las procuradurías este órgano de certificación se denomina conferencia. La conferencia es la que se va a encargar de emitir los lineamientos de certificación para la Procuraduría General de Justicia y para las Fiscalías de los Estados. Y este consejo de certificación fue el que se encargó de emitir los lineamientos de certificación para nosotros, y estos lineamientos de certificación fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado en fecha 26 de mayo de 2015, y tienen un nombre, si ustedes quieren consultarlos por ahí, tienen la siguiente denominación, se llama Lineamientos para la regulación de criterios mínimos de capacitación continua, evaluación, certificación y renovación de certificación. Espérenme, ahorita se los voy a dejar también, se los voy a dejar con material, pero fíjense el nombre, lineamientos para la regulación de criterios mínimos de capacitación continua, evaluación, certificación y renovación de certificación de facilitadores adscritos a los órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal de los tribunales superiores o supremos de justicia y de las entidades federativas de la República Mexicana, de la difusión de la base de datos y los asuntos que conocen. Así se llaman, y los pueden encontrar en el Periódico Oficial del Estado de fecha 26 de mayo de 2015. En
en esos lineamientos están integrados todo lo que se nos exige para poder ser fíjense, en la capacitación tenemos que acreditar haber recibido capacitación y prácticas, nada más para que se den una idea, en su artículo 15, desarrollo conceptual e histórico de los mecanismos alternativos de solución de controversias, teoría de conflicto, técnicas y proceso para la transformación de conflictos y construcción de paz, teoría y habilidades comunicacionales, habilidades y técnicas para mediadores y conciliadores, ética para mediadores, fundamentos de derecho penal, técnicas de redacción de convenios, teoría y técnica de negociación, manejo de ira y control de crisis, programación neurolingüística, modelo de mediación y conciliación, prácticas restaurativas, derechos humanos, equidad de género, ¿sí?, entre otros. Y ya después las leyes especializadas de ejecución y de sistema de justicia de adolescentes también manejan un perfil para nosotros. Entonces, el órgano de certificación se encarga de realizar los programas de capacitación, de realizar los exámenes, de elaborar los perfiles de ingreso para poder operar como facilitadores en los órganos. Entonces, como ven, lo que les comentaba de los estándares que hoy se nos pide, eso entre otras cosas, porque si ustedes leen, incluso hay un sistema de control de confianza que también se requiere, entonces son varias cosas. Entonces, como ven, hay que estar siempre con los 365 días del año, casi nos tienen en capacitaciones continuas y es, la verdad, algo pesado. Los facilitadores que operan en materia penal, que es el nombre que se le da al mediador conciliador en materia penal, no es igual un mediador a un facilitador. Ustedes también ya recibieron en otros módulos terminología en este sentido. ¿Por qué alguien de ustedes me quiere decir por qué un mediador no es igual a un facilitador en materia penal? A ver, allá el compañero ya levantó la mano. Bueno, a lo que yo entiendo, el mediador nada más es un acercador entre las partes, entre víctima e imputado, y el facilitador sí sugiere, sí como que los invita a arreglarse y les hace sugerencias para llegar más fácil a la solución del conflicto. Bueno, eso es lo que yo he leído, no sé. Muy bien, ¿alguna otra? ¿Sí? Mire, vamos a ver. ¿Sí se acuerdan ustedes que vimos o han visto en este seminario lo que es mediación penal y mediación penal con enfoque restaurativo? ¿Sí les dijeron? Mediación penal y mediación penal con enfoque restaurativo. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. ¿Quién me quiere decir por qué no es en qué se diferencia la mediación? La mediación simple, la mediación penal y la mediación con enfoque restaurativo. Se trata de volver a establecer lo más que se pueda la situación hasta el momento en que se había cometido el delito, es decir que tratando de resarcir los daños que se le causaron a la víctima. En la mediación simple únicamente se está proponiendo una solución para resolver el conflicto, nada más. Mire, en una mediación común y corriente, ¿sí? Por eso luego la mediación con enfoque restaurativo ha sido estigmatizada. Y ha sido estigmatizada porque se piensa que se lleva a cabo como una mediación común y corriente donde ambas partes están en un mismo plano de igualdad. En una mediación común y corriente,
estamos hablando de una negociación pura y llana donde las partes no tienen ninguna calidad especial, es decir, es un arrendador con un arrendatario, un acreedor con un deudor, es una mera negociación donde vamos a negociar simple y sencillamente cuestiones pecuniarias para satisfacer necesidades que podemos llamar simples. En una mediación penal, como se entendía antes de acuñar el concepto de mediación con enfoque restaurativo, veíamos únicamente la reparación económica, sin ir más allá de ello, y con la reparación económica satisfecha, ahí acabábamos sin ver que la víctima pudiera tener un daño moral, un daño psicológico o alguna otra situación que tuviera que restablecerse, que hubiese sido dañada o vulnerada con motivo del ilícito que se hubiera cometido. En la mediación con enfoque restaurativo, ¿sí?, el facilitador, y precisamente así se le llama, tiene que saber perfilar a las personas que tienen frente, porque no son personas comunes y corrientes y revisten una calidad especial. ¿Cuál es esta calidad especial y cualificada? Esta calidad especial es la de víctima. Una víctima no la podemos tratar igual que un arrendador, que un deudor, que un inquilino, ¿verdad que no? Una víctima reviste calidades especiales, incluso de salud, ¿sí?, de vulnerabilidad. Un inculpado, un imputado y un sentenciado también está cualificado porque reviste una calidad especial. ¿Cuál es? La de estigmatización, y ambas están sufriendo una estigmatización por la parte social, ¿sí?, por la parte del sistema, ¿sí? Entonces, no es lo mismo mediar con estas personas en el ámbito privado que con este tipo de personas con calidad especial en materia de derecho penal como derecho público. Entonces, un facilitador tiene que tener calidades especiales, aparte de que, como ya vimos, debe tener aptitudes comunicacionales y otro tipo de herramientas. Tiene que tener una sensibilidad especial para poder tener una capacidad específica que se llama perfilar. ¿Qué es esto de perfilar? Saber analizar el delito cometido particularmente con esta víctima, porque no todas las víctimas de violación presentan las mismas características, no todas las víctimas de violencia intrafamiliar presentan las mismas características, ni los mismos contextos, ni tampoco los inculpados. Todos presentarán características y contextos diferentes, y el facilitador debe de tener esta herramienta perfiladora, porque si él perfila de manera debida a la víctima y al inculpado, y lo debe de hacer porque ustedes ven, no sé si leyeron ya algunos la ley de mecanismos alternativos, dice ahí que deberá de prever las preguntas que va a realizar previo a cada audiencia. ¿Sí leyeron eso por ahí? ¿Por qué creen que lo debe hacer? Porque debe de perfilar a través de un programa de preguntas a esa víctima, a ese inculpado, pero no la va a perfilar en el momento en que llega a la audiencia. Lo debe de hacer previo a la audiencia, porque él debe tener conocimiento qué fue lo que ocurrió. Por eso los jueces de control o los jueces de partido envían al órgano, a los mediadores, un extracto del término constitucional, los videos, el audio y video de las formulaciones y vinculaciones a proceso, en donde el mediador debe forzosamente verificar la narrativa de los hechos para poder determinar con qué tipo de víctima y con qué tipo de inculpado va a tratar. Porque ustedes piensan o creen que los procesos de mediación y conciliación o juntas de restaurativas están hechas para el común, para el general de las personas.
aun y cuando la estructura funcional, cognitiva y emotiva de cada uno de nosotros tiene una parte básica, ¿sí? Entendemos que el contexto en el que nos hemos desarrollado como individuos pues es diferente y nos ha formado y tenemos una visión de la vida y de nuestros actos de manera diferente. ¿Con qué trabaja el mediador y conciliador cuando perfila? Pues en base a una estructura símil en todos partimos de que podemos sentir las emociones básicas, ¿no? Entre ellas el de la vergüenza y de la culpa. Son las dos emociones básicas con las que se trabaja con el inculpado dentro de audiencia. Entonces, si nosotros de inicio estamos viendo que nos presentan un dictamen, porque así hemos tenido casos donde nos presentan un dictamen, que el inculpado presenta ciertas patologías o ciertas conductas reiteradas, ¿ustedes creen que un mediador, un facilitador va a poder manejar de igual manera a una persona que reiteradamente ha estado delinquiendo un tipo de delito o varios que a una que es primodelincuente? No. Entonces debe de saber perfilar y entonces en base a esa perfilación que hace, establecer sus preguntas. Entonces esto no lo hace con el común de los demás conflictos, entonces por eso es facilitador. Y aparte porque les acabo de mencionar que nosotros trabajamos también a través de redes, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es facilitar la composición de las causas que están subyaciendo a ese conflicto, es decir, las que las están generando, ¿sí? O algunas cuestiones de habituación o de deshabituación o algunas otras que pudieran estar originando la comisión del ilícito, incluso cuestiones de empoderamiento económico para las víctimas o para los inculpados, pudiendo vincularlos con organizaciones del ámbito público-privado que pudieran enseñarle algún oficio y después de enseñarles este oficio poderlos vincularlos a programas de trabajo o de bolsas de trabajo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Tratando de recomponer de alguna manera las situaciones que pudieran estar generando la comisión de los ilícitos. Entonces, por eso facilitamos, por eso el mediador únicamente a través del único proceso comunicacional que lleva, a través de la secuencia de audiencias, el mediador trata de verificar cuáles son las causas en el conflicto y proponer a través de la conciliación, que es más directiva, proponer alguna solución, o a través de la mediación dejar que ellos mismos las propongan. Pero la facilitación en materia penal con enfoque restaurativo va más allá, porque acuérdense que les acabo de mencionar que esta restauración es más holística, más integral, y entonces no puede ser ni más holística ni más integral si el operador no facilita, no potencia esa recomposición, tanto de la víctima como del inculpado, a través de estas herramientas, a través de las redes, a través de la perfilación que hace de esas personas con calidades especiales dentro del proceso. Y también es facilitador porque en un proceso de mediación y conciliación o juntas restaurativas con enfoque restaurativo, las partes no entran con el mismo nivel de empoderamiento. ¿Quién ustedes creen que entra más empoderado y quién creen que entra más o menos empoderado? ¿Quién entra más empoderado a estas audiencias? El imputado, ¿sí? Y la víctima entra menos empoderada a través de los procesos de comunicación que obviamente no se llevan a cabo previos a esa audiencia, a través de los dictámenes de viabilidad. Los dictámenes de viabilidad lo que nos dicen es que previo a entrar a una audiencia nos refieren si la víctima o el imputado están en condiciones de sostener estos diálogos. Si no están en condiciones, pasan a una terapia breve, si es que el delito, porque ustedes saben que hay un shock postraumático después del hecho delictivo. Entonces, una vez restablecido de ese shock postraumático, la víctima puede pasar a través de una terapia breve a una condición de poder sostener un proceso comunicacional
ya sea de manera directa o de manera indirecta. En algunos delitos también la defensa autoriza a que se hagan dictámenes de viabilidad a los inculpados cuando se trata de determinados delitos que son del índole familiar o del índole sexual, si no presenta alguna patología que impida obviamente que a través del proceso de comunicacional de estos mecanismos pueda recomponerse, pues obviamente no pasamos a las audiencias de mediación, y entonces lo que hacemos es facilitar el diálogo también, porque si tenemos a una parte más y a otra menos empoderada, pues obviamente no se va a poder dar el diálogo. Entonces también facilitamos el empoderamiento, también facilitamos el equilibrio y la equidad de cognitiva, de razonamiento y emotiva de las partes dentro de la audiencia para que se pueda llevar a cabo. Y por último, facilitamos que éstas puedan recomponer las causas que están incidiendo para que se cometa el ilícito en la medida de lo posible, y por eso es un facilitador. Sí, compañero. Siento más empoderado que el imputado, viendo ante la situación en concreto, ¿no? No sé si me dé a entender. Sí, claro. Sí, miren, de hecho, precisamente hablábamos de la estigmatización. Parte de lo que causa la estigmatización en materia del imputado es esta cuestión del sometimiento, de que lleguen a audiencias vestidos, pues obviamente con la ropa de los cerezos. En la práctica aquí en el estado de Guanajuato ha sido la siguiente, con ley del proceso penal y con código nacional, porque hay algunas en sistema tradicional que no podemos erradicar esa práctica porque pues así lo dispone el juzgado. Desde el 2011 y a la fecha, el imputado que no esté gozando de su libertad por alguna medida cautelar, cuando va a audiencia, sale sin esposas, únicamente lleva el resguardo de la seguridad, pero sale sin esposas y sale con ropa normal que le es llevada por su familia, sale a la audiencia. A la audiencia entra igual sin ningún medio de que le pueda impedir su libertad, como serían las esposas o alguna otra cuestión, para evitar precisamente esa estigmatización con las personas que van a estar actuando o interactuando en las audiencias. En el sistema tradicional no podemos porque los jueces de partido establecen que las audiencias de mediación y conciliación se lleven a cabo en los locutorios con rejillas de prácticas, y ya sabemos que hay ahí una barrera comunicacional, pero en la medida de lo posible el trato y la exposición que se hace, cómo se va a llevar a cabo la audiencia previo a, nunca se trata con la denominación de sentenciado, inculpado. Oiga, usted es sentenciado y usted como sentenciado, no, se le llama por su nombre como si estuviéramos con cualquier persona normal. Entonces, igual con la víctima. Entonces, lo que tratamos de hacer es que el trato sea de alguna manera muy equilibrado y muy equitativo en ese sentido, pero en los asuntos que no son derivados por hechos cometidos con la ley del proceso y con código nacional, se hace bajo esas circunstancias. Ahorita, perdón, que estaba comentando del tejido social y que el facilitador es el que va a encargarse de recomponer ese tejido se va a encargar, bueno, a través de la justicia restaurativa, desde luego, pero que tiene esa característica de perfilar. Entonces estamos hablando que ya a nivel nacional está este código como procedimiento. Entonces tenemos un tejido social muy diferente en una comunidad indígena, tenemos un tejido social muy diferente aquí en Guanajuato, y tenemos un tejido social muy diferente en Jalisco, a lo que yo conozco, y estamos viendo en el otro lado, que es el materia penal. Partimos de lo que es el catálogo de los bienes jurídicos tutelados, y siempre hay como que le damos siempre
manejamos los bienes jurídicos tutelados siempre como una clasificación que ya tenemos, ¿no? En nuestro código para el Estado de Guanajuato sabemos que en primer rango pues estarías el feminicidio y luego el homicidio y luego el robo calificado y así nos vamos, ¿no? Pero a lo mejor en una comunidad indígena le interesan más sus tierras y eso lo hemos visto aquí ya en una discusión, en unos que se llama martes de crónicas, y por ahí tenemos el tratamiento que se le da a los indígenas y ellos cómo pelean sus tierras, y en el estado vecino de Jalisco siempre ponen como en bien jurídico tutelado a veces un poquito hasta superior no a la vida, pero sí a algunos, ¿cómo se dice? Como frente a una afectación a la integridad física de la persona, ¿sí? Y quiero regresarme un poquito al antecedente aquí en Guanajuato, que antes el robo de ganado estuvo en los 60, en los 50, estuvo equiparado al homicidio simple. Si tú te robabas un par de cabezas de ganado, te imponían la pena de robo simple. Para allá es a donde yo quiero llegar ahorita con ese antecedente, que usted me decía que el facilitador pues no iba a ver a la víctima igual por no sé si así lo quise entender o lo entendí, por una víctima de un terreno, por decir que hayan despojado un terreno, a una víctima que haya sufrido unas lesiones, unas lesiones calificadas, no sé, en una riña o en violencia. Pero a lo que voy es que sabemos que en el estado de Jalisco se han matado personas, igual en Guanajuato, ¿por qué no decirlo?, hasta por 1 metro de un terreno. Esa es mi posición, y que se le debe dar el trato a la víctima por cualquier delito que haya cometido. No sé si me debe entender. Sí, cuando yo me refiero a perfilar, quiero decir que el facilitador debe de entender, ¿sí?, perfectamente el grado de afectación que, independientemente, porque igual a lo mejor en un delito de un choque es el mismo grado de afectación que en uno de homicidio, ¿no? Cada uno somos sensibles y sentimos exactamente el grado, es como el umbral del dolor. Algunos tenemos un umbral del dolor más bajo y uno más alto, es lo mismo. Puede ser, como dices tú, un bien jurídico tutelado que merezca menos tutela judicial o menos, no sé, sea menos aparatoso, pero el grado de afectación emotiva es tan grande como aquel que es un delito más grave o más severo, ¿no? Y a eso me refiero, o sea, aun y cuando sea grave o menos grave el delito, o sea culposo, o sea de querella, el facilitador debe de perfilar, es decir, debe tener la concepción más objetiva de aquella víctima que tiene enfrente para poderla tratar, para poder hacerle las preguntas, para poderla encaminar al mejor estado que la lleve a tomar los mejores acuerdos, ¿sí? Entonces, a lo mejor tenemos una víctima que es delitos de daños y como quiera va a tener que pasar por una terapia breve, ¿no? Y a lo mejor tenemos una mujer que pasó por un delito de orden sexual y de acuerdo a su contexto bajo la cual ella se ha desarrollado culturalmente no va a necesitar esa terapia, sí. Así es. Aumenta ese problema psicológico que tiene. Yo creo que tanto víctima como victimario, ambos en cierto grado, uno más que otro, tienen problemas, y para eso está el facilitador, para hacer un perfil de cada uno, ver realmente. Creo que desde mi punto de vista, la víctima siempre va a tener rasgos mucho más altos en cuanto a agresión que el victimario, ¿no? Así venga encadenado o no. Simplemente el simple hecho de verte tú dañado, como que desde ahí empiezan los problemas psicológicos, y obviamente pues está obligado a conocer el perfil de cada uno para saberlo desahogar y saberlo dirigir a cada uno, ¿no?
Así es, y cuando hablamos de perfilar es decir que nos debemos de preocupar por los antecedentes que ha tenido esta persona, esta víctima y este inculpado, porque si el facilitador no se preocupa de saber esto, puede cometer errores, y lo que buscamos nosotros en las facilitaciones es buscar del inculpado la asunción de responsabilidad y posteriormente el arrepentimiento para que lo lleve a realizar una disculpa realmente realmente consentida, realmente entendida, ¿no? Entonces, si no sabemos perfilar al inculpado, lo que vamos a hacer a lo mejor es nada más como insacularle el sentido de que, mira, tú si pagas vas a obtener un beneficio y es para quitarte un problema. Y entonces, ¿qué vamos a generar con eso? Pues impunidad, porque el señor ya va a saber que nada, lo vuelve a hacer y no le cuesta nada. No, debemos de saber perfilar, porque a través de un catálogo de preguntas que tienen un sentido, ustedes ya lo vieron, estas preguntas se hacen con la finalidad de que el inculpado con la pregunta lleve a su inconsciente, lo lleve a su inconsciente para sustraer de él al consciente por qué realizó determinada conducta, qué daño ocasionó, quiénes más resultaron perjudicados, y que él lo entienda, pero debemos encaminarlo a través de un programa de preguntas para que lo lleven a entender eso y para que asuma su responsabilidad, y a través de esa asunción de responsabilidad pueda tener un proyecto de reparación y un arrepentimiento en verdad sentido, ¿no? El que no sea doblemente victimizado, ¿no? Inquisitivamente era doblemente hasta triplemente victimizado, y este nuevo sistema es exactamente más humanista, de manera de proteger a la víctima en todos los sentidos, ¿no? Es lo que yo opino. Y a la víctima, pues obviamente también perfilarla para entender cómo ha vivido, por qué se ha sentido así y qué necesidades hay que satisfacer, cuáles necesidades sí son propiamente derivadas del hecho delictivo y cuáles otras son necesidades que son ajenas, ¿no? Y que ella ya a lo mejor culturalmente tenga y que no sean derivadas, porque acuérdense que así debe ser proporcional, así el pago de la reparación del daño debe ser proporcional a la afectación causada, pero también debe ser proporcional para el delincuente de no ir más allá, por el hecho de que el mediador se enganche con la víctima por ser víctima y vayamos a causar un perjuicio también precisamente el conocer el antecedente de lo que te está mandando el juez de control, y esto ayuda bastante para no revictimizar, y esa es la idea al final de cuentas, tener un control también nosotros dentro de la mediación para que no se te salga de contexto. Así es un traje hecho a la medida de cada uno, pero hay que manejarlo con mucho. Cada hilván que se está tejiendo ahí dentro de las audiencias y que termina ahí remachándose con cada acuerdo reparatorio es una responsabilidad muy grande de los facilitadores. Entonces por eso deben de tener mucho cuidado al perfilar a una víctima, a un ofendido y a un inculpado sentenciado, y obviamente también en el sistema de justicia para menores pues reviste una calidad mayor de responsabilidad en todos los sistemas, pero en algunos más que otros por el tipo de personas que estamos nosotros ahí apoyando en estas facilitaciones, ¿sí? Yo nada más quiero recordar a los compañeros que de hecho en la primera sesión nos dieron todos los perfiles del mediador, del conciliador. ¿Por qué? Porque de hecho debe de tener esa percepción de cómo tratar tanto a uno como al otro y a las partes en conjunto. Debe de ser una sensibilización tan a piel que podamos ver qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú pretendes, y en base a eso tratar precisamente de llevar a cabo la mediación de una manera tan humana que los dos se vayan satisfechos. Porque de alguna u otra forma, si no me voy satisfecho, voy a decir, es que conmigo no cumplió la justicia. Entonces aquí debemos de irnos todos
bueno, los que se encuentren en ese caso, irnos de una manera que se vayan satisfechos, porque si no, volvemos a lo mismo, al sistema anterior, a mí se me hizo justicia y al otro no, o igual nos damos con una percepción equivocada de cualquiera de los que estemos asesorando o cualquiera de las partes. Entonces, aquí más que todo, más que la víctima y más que todos los que intervienen, es aquel conciliador, mediador o facilitador que tenga esa sensibilidad de poder manejar el asunto de manera que todos nos vayamos agarrados de la mano. Y de hecho en la primera sesión que tuvimos del seminario nos hicieron ver esa situación. Así es, muy bien. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Yo les traigo aquí una diferencia entre el mediador y facilitador, y ya nada más es un resumen de lo que hemos venido comentando. El mediador utiliza herramientas comunicacionales para establecer el entendimiento entre dos partes en conflicto, identificando posiciones e intereses. Su intervención es más utilizada en conflictos que no entrañan asimetrías de poder. El facilitador utiliza herramientas comunicacionales para establecer el entendimiento entre dos o más partes intervinientes en un conflicto, identificando posiciones e intereses. Su intervención es más utilizada en conflictos que presentan asimetrías de poder. Por esto venía a colación la perfilación. Su intervención es más holística, más integral, ¿sí? Entonces, por eso el facilitador va un poco más allá a salvaguardar algunas otras cuestiones a través de las redes y a través de las vinculaciones que realiza, pero sobre todo entendiendo más allá el conflicto como una mera transacción, ¿sí? Sino como un hecho que va a trascender al patrimonio intelectual, psicológico, emocional y patrimonial de las personas. Entonces él debe ser más integral, ¿sí? Sí, el facilitador, acuérdense que en mecanismos alternativos dice que puede pasar de un mecanismo a otro. En nuestra ley del proceso penal es concomitante, lo puede hacer en el mismo momento. En el Código Nacional dice que debe terminar uno y luego señalar fecha para iniciar al otro. Aquí en el estado de Guanajuato hemos tomado la postura de que desde el inicio, desde que se nos solicita el servicio, desde que un juzgado nos hace la derivación, ya ahí por sistema nosotros decimos que quieren mediación, conciliación y juntas restaurativas para no estar terminando, si no, imagínense lo que se trabaja en una conciliación, en emociones y en cuestiones patrimoniales, y luego terminarlo y señalar una fecha 2 días después, pues no, ya se nos pierde ahí la gente. Entonces ahí él utiliza tanto habilidades de mediación, habilidades de negociación, de conciliación, de juntas restaurativas, porque incluso si en una misma audiencia, aún siendo de conciliación, hay necesidad de que intervengan parte de la comunidad, la familia, grupos de apoyo, pues desde la primera audiencia, sea inicial o ya sea la conjunta, desde esa ya van a estar integrados, pero obviamente con la explicación por parte del facilitador, mediador o conciliador de cuál va a ser el rol que cada uno va a desempeñar dentro de las audiencias. Es que no conocen la de Guanajuato. Maneja más instituciones, si podemos llamarle así, como el arbitraje, la negociación y otro tipo de cosas. Entonces, y cada una institución, como la conciliación, la mediación, y esas las maneja diferentes. Pues a lo que voy es, por decir lo que yo le comentaba y tenía esa idea, y lo dicen algunos autores, que en la mediación siempre nada más el mediador está como simple espectador, nada más como uno acerca, bueno, es a lo que yo entiendo en la ley, y en cambio el conciliador
sí mete como que parte de su conocimiento y los trata de sugerir, le sugiere para que lleguen a un arreglo y como que se entremete, por decir así, en el tema y en el negocio. Y bueno, así era mi Sí. entendimiento. Mire, lo que pasa es que luego muchos autores como Erika Sánchez Bardarles, a lo mejor es académica y ella ha estado escribiendo ahí en el escritorio, pero la concepción internacional de autores internacionales nos dice, y así es desde que permeó aquí en el modelo sajón o en el modelo español, la conciliación es más directiva. Es más directiva porque el conciliador puede proponer opciones, pero la restricción, acuérdense muy bien en la conciliación, es que las propuestas que hace el conciliador tienen que armonizar con los intereses y necesidades de las partes. Si esas propuestas de arreglo únicamente son unilaterales porque así cree que él, así se van a resolver, eso no es conciliación, Tienen que armonizar forzosamente con los intereses y las necesidades de las partes y las propuestas que ellas en su caso ya hayan hecho. Y en la mediación, lo que hace el mediador es que él únicamente utiliza herramientas de preguntas, ¿sí? Para ir llevando, para que las partes puedan expresar sus posiciones, sus intereses y sus necesidades, para finalmente concretar un resultado que sea beneficioso para ambos. Pero las propuestas salen de las partes y él únicamente las va purgando, por así decir, va purgando las que sí, las que no, pero son ellas, es el mediador a través de preguntas quien lo va guiando. Todo el proceso de comunicacional en conciliación y en mediación en juntas de restaurativas se hace a través de preguntas. Y esas preguntas son precisamente para que las partes puedan extraer ellas puedan extraer las soluciones y las puedan verbalizar, pero nunca el mediador puede imponer algo que le nazca porque él a lo mejor así soluciona los problemas en su casa y así se le hace que las partes así también lo puedan solucionar. No, ¿sí? Y entonces lo que pasa con autores como Bardarles, pues es que ella lo ve y lo escribe desde el escritorio, pero en la práctica pues realmente es muy diferente. Si tú ves un acuerdo que nace del consenso llevado a través de preguntas, como te comento, y las partes llegan a esa conclusión final, ves que los van a cumplir, y así es en la mayoría de los casos. Yo te puedo decir que del 100% de los asuntos que entran al centro, un 90% se cumplen porque las partes así los consensaron, pero de los que se imponen, que no te puedo decir que no haya, porque yo no puedo responder, decir, no estoy en cada audiencia de mis mediadores, pero de aquellos que sí son impuestos, créeme que un muy poco porcentaje se va a cumplir. Entonces lo ideal es que las partes lleguen por consenso a través de estas técnicas y cumplan sus acuerdos, ¿sí? Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice que este código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procedimiento y la sanción de los delitos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. Ahí le subrayé con rojo esto de resolver el conflicto, porque es muy importante ahora para el Estado como político pública resolver el conflicto, no sancionar, obviamente sancionar el delito, pero como ven ya no es lo único que le interesa al Estado. En el anterior sistema lo que interesaba era sancionar, imponer la sanción
y nada más. Ahora la nueva política pública, la nueva visión del sistema de justicia penal es resolver el conflicto. Y fíjense nada más, cosa tan grande, que tenemos a cuestas tanto los juzgadores, los defensores, el Ministerio Público, ustedes como foro jurídico y los mediadores y conciliadores, porque ahora ya no debemos de buscar el castigo y la sanción como única forma de resolver el conflicto. Ahora tenemos un abanico, un sinnúmero de ventanas que posibilitan la solución del conflicto penal y que ustedes han venido estudiando a lo largo de este seminario, y que uno de ellos pues obviamente son los mecanismos alternativos de solución de controversias, y dicen los principios básicos de la ONU en sus modelos que incluso puede ser cualquier modelo, aunque no se llame mediación, conciliación o juntas restaurativas, que esté encaminado a satisfacer las necesidades de la víctima, del imputado, del ofendido y del sentenciado, ¿sí? El control de los acuerdos reparatorios dice que procederán únicamente en los casos siguientes: delitos que se persigan por querella o requisito equivalente por parte ofendida, delitos culposos, delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas, y no procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos, y tampoco procederán cuando se trate de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. Aquí yo ya les comenté que aun y cuando existe esta disposición en este artículo 187 del Código Nacional, pues hoy un juez de control hizo un control constitucional y permitió inaplicar esta fracción de este artículo para que procediera la aplicación de los mecanismos alternativos en el caso de un delito de homicidio en riña. Tampoco serán procedentes en caso de que el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto. Los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio, en caso de que se haya dictado auto de vinculación a proceso, y hasta antes de que se haya dictado auto de apertura a juicio. Eso ya lo habíamos comentado. El juez de control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por 30 días para que las partes puedan concretar un acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. Fíjense muy bien lo que dice este artículo, porque el video que les voy a presentar de la CETEC y que es formativo, es para formación de jueces, de mediadores, de conciliadores, hace exactamente todo lo contrario. Si se fijan que aquí dice con apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. ¿Y quién es la autoridad competente especializada en la materia? ¿Quién es la autoridad competente? El órgano. El órgano, ya sea en sede judicial o en sede ministerial, ¿sí? Entonces, pues todo eso, la persona que van a ver ustedes ahorita, pues ni lo vio. En caso de que la concertación se interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la continuación del proceso. Entonces, miren, aquí dice que podrá suspenderse hasta por 30 días. De esos 30 días, la Ley Nacional de Mecanismos dice que los primeros 5 va a ocuparlos el facilitador para realizar la invitación correspondiente a la participación del mecanismo, y eso quiere decir que nos quedan 25 días para el desarrollo de las audiencias preliminares, que así las llama el Código Nacional, y la concreción del acuerdo reparatorio restaurativo. Aquí en el Estado, la Ley del Proceso Penal dice que se suspenderá el proceso por 10 días, y dentro de esos 10 días el facilitador deberá realizar la invitación, deberá realizar las audiencias iniciales y la concreción del acuerdo en esos 10 días. Si hay un principio de acuerdo dentro de esos 10 días y es necesario que las partes
solventa en alguna situación que les va a permitir la concreción de ese acuerdo, el facilitador podrá solicitar una prórroga de hasta por 30 días para poder concretar ese acuerdo aquí en la ley del proceso penal. Entonces estamos hablando que es un plazo de 40 días. Con Código Nacional nada más son 30 días y los primeros 5 por disposición legal tendrá que utilizarlos el facilitador para realizar la invitación de las partes correspondientes, ¿sí? Desde la primera intervención el Ministerio Público, en su caso el juez de control, podrán invitar a los interesados a que suscriban un acuerdo reparatorio, que ya sabemos que es el restaurativo. En los casos en que proceda, ya vimos cuáles son los casos en que procede, de conformidad a lo dispuesto en este código, debiendo explicarles a las partes los efectos del acuerdo. Fíjense aquí con Código Nacional el juez, aparte de que los invita, les explica los efectos. En la ley del proceso penal únicamente dice, en la ley del proceso penal del Estado de Guanajuato únicamente dice que privilegiará las salidas alternas, pero no le va a explicar los efectos, eso queda a cargo del facilitador. Acá en Código Nacional, desde el juez de control, él ya los va a invitar y les va a explicar los efectos, ¿sí? Las partes podrán acordar acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido. En caso de señalar el cumplimiento debe ser diferido y no señalar plazo específico, se entenderá que el plazo será por 1 año, cosa que realmente no debe de pasar y así se les ha instruido a los facilitadores. Siempre debe de obrar en el acuerdo reparatorio y restaurativo la fecha en que deberá cumplirse, si es en una sola exhibición, o bien siempre deberá de señalarse las fechas que en su caso se tomarán en cuenta para los pagos que deberán de realizarse o el cumplimiento de cualquier otra obligación que en su caso se esté comprometiendo en el mismo acuerdo. El plazo para el cumplimiento de las obligaciones, suspender el trámite del proceso y la prescripción de la acción penal. Es decir, aquí ahorita estamos viendo que si no se señala plazo será por 1 año, si se señala plazo, el máximo para el cumplimiento es de 3 años y entonces tanto en este caso como en el de 3 pues estará suspendida la prescripción y obviamente estará suspendido el proceso, pero realmente lo que el criterio que se ha establecido en la dirección del centro es que en la medida de lo posible el pago de la reparación del daño no tome por regla general el que deban cumplirse en 3 años, porque sería una contradicción que a través de estos medios se vaya a acceder al pronto pago de la reparación del daño para la víctima como un derecho y estuviéramos nosotros propiciando que estos se extendieran en el plazo de 3 años, ¿no? Entonces realmente la idea es que se puedan cumplir en los plazos mínimos sin llegar a que se pacte el de 3, ¿sí? Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas dentro del plazo acordado, el Ministerio Público lo hará del conocimiento del juez de control, quien ordenará levantar la suspensión del trámite del proceso y continuará con el procedimiento como si no se hubiera celebrado acuerdo alguno. Esta partecita de aquí continuará con el proceso como si no se hubiera celebrado acuerdo alguno. No sé si alguno de ustedes haya acudido a algún otro seminario, pero les causaba a los abogados particulares del foro como un sentimiento así de que pues ya se va a quedar como si no se hubiera celebrado, porque tenían como la idea de que si no se cumplía y se había pactado alguna obligación pecuniaria pudiera hacerse efectiva en la vía civil y entonces entrábamos en una discusión de que no, de que sí. Entonces pues obviamente el acuerdo reparatorio solamente tiene efectos dentro del proceso penal. Como ustedes acaban de ver, por disposición de la ley, si no se cumple, no lo podemos llevar a otra vía. ¿Por qué? Porque queda en la nada jurídica. Si no se cumple, entonces esa partecita en el seminario pasado como que los abogados decían no, y yo sí lo voy a llevar y yo voy a ir porque no es justo que si ya se obligó y ya lo firmó, pues sí. Si hay un documento firmado y si hay un documento validado y si hay un documento aprobado en audiencia por el juez, pero la misma ley nos está diciendo que si no se cumple, pues el efecto es
que se continúe por el proceso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuestiones de derecho público en materia penal y obviamente una parte de la sanción en sentencia y de las obligaciones que serán impuestas pues es el pago de esa reparación y obviamente tendrá que cumplirse dentro del proceso con la sentencia. ¿Sí, compañero? Gracias. En el caso que hubiéramos firmado algún acuerdo reparatorio y como medio para garantizarlo se hubieran firmado algunos documentos como pagares, títulos ejecutivos, que no se cumpliera el convenio y que tuviéramos los títulos ejecutivos, estos sí los podríamos llevar a juicio, ¿no? Miren, es que acuérdense que estaríamos, por ejemplo, en el caso de en materia privada de los documentos coaligados a contratos. Pero si aquí lo principal queda sin efecto, necesariamente lo secundario debe de quedar sin efecto, porque el mediador tendría que hacer alusión de que se está suscribiendo XZ pagaré y en consecuencia si no se cumplen los pagos, además de que no acostumbramos, la verdad es que yo sí les quiero decir que como realmente el documento que respalda el cumplimiento de la obligación es el convenio en materia penal, realmente exactamente nosotros no llevamos digo, no quiero decir porque tampoco he estado con todos y son muchos en el estado, pero el criterio es que no se realice ese tipo de práctica y en caso de que se realizara, a mí se me ocurre que tendría forzosamente que quedar señalado en el convenio y si el convenio queda sin efectos como si no se hubiese celebrado, pues lo derivado de pues necesariamente quedaría igual, ¿sí? Así es, una vez que se generara la audiencia de cumplimiento se tendría por no cumplido y en consecuencia también todo lo demás seguiría la misma suerte, ¿no? Pero creo que el facilitador estaría por profesionalismo y por ética obligado a mencionar la suscripción, no serían autónomos realmente como en el derecho privado, ¿no? ¿Sí? Disculpe. Entonces, hasta cierto punto estaríamos facilitando cuando ya algún inculpado conozca este proceso de tal manera que diga, ¿sabes qué? Firmo un acuerdo reparatorio, si no lo cumplo, de todos modos gané tiempo para poder continuar con mi proceso más adelante. Y la víctima, lo único que obtendría sería una pérdida de tiempo y una decepción más grande todavía del incumplimiento. En dado caso estaríamos nosotros como abogados diciendo, pues ¿para qué firmamos convenios si no hay mayor sanción que se reanude el procedimiento? Sí, pero acuérdense que aquí el procedimiento es voluntario y una vez que se lleva a la salida alterna, cada una de las partes está consciente de qué puede obtener. Y a final de cuentas, cuando se hace la exploración, siempre, eso sí se los puedo asegurar invariablemente, cuando se pacta una obligación de pago, siempre el facilitador debe verificar si hay un tercero que vaya a cumplir, pues obviamente va a estar ahí firmando el acuerdo para que cumpla. Si se va a responder con un bien, una garantía que se vaya a vender, también deberá quedar especificado y en qué tiempo y cómo y en qué precio. O sea, las obligaciones que se pactan debe de haber una certeza de que se va a llevar a cabo el cumplimiento y que va a ser factible. ¿Sí? No podemos, el facilitador no puede hacer acuerdos aventurados nada más únicamente con la palabra si previamente ya exploró que el inculpado no tiene quien lo apoye, no tiene cómo cumplir con esa obligación y claro, todo esto también se le hace conocimiento a la víctima y tiene que saber que si es una venta de un bien, pues necesariamente deberá tomar en cuenta tal o cual tiempo, si va a ser alguien que vaya a cumplir siempre dentro de la audiencia y a las audiencias previas se explora que esta persona tenga la capacidad para responder. Entonces, la mayoría de las veces no hacemos acuerdos realmente que queden en una expectativa de que pudieran no cumplirse. Claro que se dé el caso por las eventualidades que ya aquí hemos señalado, pero realmente evitamos en la medida de lo posible que ese tipo de acuerdos, precisamente para que no generar
no generar esa percepción de que es precisamente para ganar tiempo. Incluso si no está convencido, si el facilitador ve que precisamente observa esta situación, la mayoría de